Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, estamos, parece aquí con un rollo New Age, pero Juan Sez conocíalo, o sea, quiere decir que llevo músico porque yo de las personas que más me fío musicalmente. Estamos con Javier Salor, que yo conocílo en esto de las redes sociales por fartón, o sea, básicamente por siente con muy buen gusto para ir a los sitios para comer y para beber, pero luego, con el tiempo, enteréme que era el dueño del Café El Parador. El Café El Parador, por si no lo sabéis, y uno de los referentes en Asturias en cuanto a los pinchos de tortilla y está en Turón. Con todas estas informaciones, yo decía, coño, Javi, tienes que venir un día a la radio y tenemos que charlar un ratín. ¿Qué tal estás? Pues la verdad que genial y un placer. Tenía muchas ganas de venir aquí. Sí. Y todo lo que sea hablar de comida y bebida, pues... Yo conocí así, o sea, lo tuyo y una pasión de... Y es más, o sea, nos empezamos a hablar por la pasión por la gastronomía. Sí, pues yo creo que hay algo que nos une a los dos. Uh-huh. Que compartimos trabajos, pero a la vez en los ratos libres solemos ir a comer por ahí, descubrir restaurantes o lugares. Claro. Bueno, cuéntame, primero, ¿qué es el Café El Parador? Pues el Café El Parador, pues mira, fue un negocio que salió de... Mi padre y mi madre vinieron como quien dice con lo opuesto. Mi padre era de Mieres, ella de Pola, conociéronse. Sí. Y mi padre tenía la intención de entrar en la mina. Luego tiró lupa atrás, un reconocimiento que hubo de espina bífida o algo de la columna y no pudo entrar. Entonces, dijo mi padre, ¿qué es lo que mejor se nos da? Mi padre llevaba toda la vida, desde los 13 años, por Mieres, claro, en restaurantes, llegó a tarde encargado en Babies 1 y Babies 2, tema discotecas y tal, y dijo, pues mira, Toñi, lo que se me da bien ya es la hostelería. Abrimos un bar, pues bueno, había una ocasión, un bar en La Felguera, y lo cogieron. En La Felguera de Turón. La Felguera de Turón, sí, vale. Sí. Pero claro, cuando estamos hablando más o menos en qué año. ¿Tú no estamos hablando del 86. Vale. Pero ya era época fastidiada en Turón, ¿no? Una época muy dura. Claro. O sea, y lo que te digo, que mi padre y mi madre que no tenían nada. Cuando llegaron tenían una silla para apoyar la ropa. Claro. Y el primer año tuvieron una ría muy gorda. ¿Ah, sí? Que bajó de la escombrera, inundó síos el bar entero. Barro, pites, barriles, de todo. Claro. Y ahí tiraron para adelante y bueno, ya acabó siendo, ya te digo, que del Parador 300 de Turón, ¿no? Sí, pues la verdad que hoy en día somos muy conocidos y este año hacemos 40 años. 40 años, vale. Nosotros, mi madre lo abrieron un 23 de agosto del 86. Qué guay. Y a raíz de la pandemia dijimos, esto hay que moverlo de alguna manera porque si no vamos a morirnos. Y nada, mi madre empezó a hacer cosas que había enseñado mi abuela. Sí. 4 cosas básicas. Eran pote, eran callos, carrilleres y tortilla poco hecha. Vale. Lo de la tortilla poco hecha empecé a meterlo yo en la cabeza porque empezaban a venir por aquí, por la cuenca, madrileños, influencers. Entonces dije, mamá, hay que hacer que sean amigos. Mira, hacer cursos de cafés, florines, espigues y tortilla poco hecha para todo Dios. Pues llegó a venir gente de Pravia, gente de Gijón, de Avilés, que venían exclusivamente solo a tomar la tortilla. Bueno, mi madre luego empezó a decir, mamá, algo que, antes todos comíamos bocadillos de carne guisada que nos flipaban. Sí. No hay una buena carne guisada por ahí. Ya. Mira, que nos cueste más el producto, pero vamos a dar una calidad. Pues había unos ciclistas de Soto del Barco que los domingos venían a comer carne guisada. Y decía, Soto del Barco Turón, cuidado, en bici, Era brutal. Carti. Y bueno, pues hoy en día yo cuando alguien llega al bar y come un pincho de tortilla, solo yo miro la cara de él y con que dice, buf,
o veo que sacan el móvil y dije, hostia, la cosa pinta bien. Claro. Y prestan mucho. Pero a mí, o sea, tú ahí tienes que llegar a una hora temprano. Yo voy muy temprano. Hoy fui a fregar a las 6:30. Claro. Porque estos días sí que andamos cortos de personal, porque con el tema del pote nosotros este año no eludimos y aprovechamos unos vermús muy grandes. O sea, a las 4:30, a las 5, y hay bares en Turone que comen a las 4:30. Entonces, claro, la gente hay que rotar, la gente está cansada. Entonces, yo por la mañanina, hoy temprano, no voy a dejar a mi mamá que tampoco reviente. Ya. Pero yo lo que voy es que hay que ir temprano a comer la tortilla porque se acaba. Sí, claro. O sea, tú igual llegues ahí a las 12 de la mañana y ya no hay. No, pues prácticamente no. Claro. Nosotros hacemos hasta que vemos que, como los bodes cuando van sacando pinchos, que la gente ya no tal, pues nosotros igual. A ver, sí que es verdad que tenemos una gente de diario que no vas a dejar sin pincho. O sea, hay gente que come el pincho de tortilla todos los días del año. Claro. Entonces yo cuando me dicen, oye Javi, para llevar una tortilla, pues digo, pues mira, no, porque prefiero darlo a la gente del pueblo. Claro. Claro que esa hay otra. Yo te iba a preguntar si ya nada más pues faltaba el negocio de las motos que repartiendo por casa tortillas, que ahí habéis petado, pero claro, no podéis dar abasto ya. Sí que hubo mucha gente que nos dijeron, por ejemplo, en el tema de los food trucks, sí. Dijeron, joder, si ponéis un food truck de solo pinchos de tortilla poco hecha y carne guisada, ni Champions Burgers ni hostias. Sí, lo petáis. Claro. Lo petáis. Pero claro, tío, ya. No, a ver, mi madre también tiene una edad, queda ahí un año para jubilarse. Claro. No y lo mismo yo, que puedo cruzar la terraza 2 o 3 veces que ella. Claro. No, y luego, y es lo que falamos siempre, gente que lleva trabajando toda la vida, claro, muchas horas, y que está bien, que eso, 40 años, 40 aniversario, que disfrute la vida y que... Mi madre está todo el día allí, no, claro. Estoy unas horas y vuelvo, ¿no? Y estoy 19 horas, 20 horas... Entonces, ya digo yo que aguanta. Efectivamente. A mí lo que me fascina de todo esto es que en Turón, que Turón vivió épocas muy gloriosas de mucha gente con perres para gastarles, y aparte ya sabes cómo somos los asturianos y más en la cuenca minera, que somos de salir y gastarlo. Vosotros llegasteis casi en una época ya de depresión y aquello supisteis, joder, allá ahora ya como una meca gastronómica Turón. Sí, claro. Y supisteis como reconvertiros y hacer algo muy atractivo para que los que no somos de allí, porque ahora allí ya vive menos gente, pues vayamos hasta allí. A ver, en aquella época date cuenta que Colesmines llegó a haber pues 24.000 personas. Claro. Pero yo a día de hoy veo más movimiento hoy. Sí. O, no sé, antes diría mi madre, antes tomábase cientos de Cuba Libres, pintes de vino, y yo creo que a lo mejor no daba la misma ganancia que hoy en día, aunque el producto hoy en día esté mucho más caro. Ya. Puede ser, porque es verdad que antes y era todo extremadamente barato. Claro. En aquella época ibas a volumen, no ibas a calidades. Acuérdate, yo qué sé, de Hinkiver. ¿No te tocó probar alguna vez? No la nueva que de Sergio, que esa que está muy buena, esa sí, ¿verdad? No, bueno, yo... alguna botella vieja no queda por ahí. Yo creo que de aquella que había de la marca Fucking y todo... Fucking, no, ni idea. Sí. Pero ya con la traducción al inglés ya va mal, ¿eh? Yo creo que alguna botella vi por ahí de mi padre, pero bueno, nada, yo ya... Bueno, claro, además tu padre... en discotecas en Mieres de aquella, claro. Con lo que se movía también de aquella, de gente, también tenía que estar ahí al tanto de todo lo que se chumaba y todo. Y luego las noches, que eran muy duras, gente jugando al tute, al escardes. Yo, a día de hoy, mi padre me dice que nos quejamos mucho, porque si tuviéramos nosotros que ir como iba él, con una bandeja, con les botellas, por encima de la gente, por las discotecas de Mieres, con lo que había... Ya. Claro, no sales con todas las botellas de gin tonic o de tal, es imposible. Claro. Y luego llegó el Nenu. Sí. Y el Nenu, a lo que y el chigre de toda la vida, diste como un salto de calidad, ¿no? En cuanto a la comida está muy buena y no vas a meter mano y es mejorable lo que fue tu ma. Pero sí que en el tema de bebidas diste ahí tu puntín. Sí, hay un punto, aunque mi madre... A ver, me sigue atando en corto, como yo digo. O sea, siempre hay una madre que te va a decir,
Javi, esto aquí no funciona. A ver, si funciona. Tú, o sea, mucha gente va a una estrella Michelin que hay 20 personas en el pueblo y se desplaza hasta allí por lo que tienen. Entonces, a día de hoy, sí que hay gente que viene y pide una botella de vino de X dinero porque gusta, comer una tabla de quesos, algo. Entonces, pues yo en un futuro sí que quería enfocarlo de esa manera, que pudiéramos tener otra opción. Yo desde pequeño siempre soñaba con tener un ultramarinos gourmet de estos que había antes, tío, sí. que tú pudieras comer una conserva de calidad con un vinín y eso. Y bueno, intentaré poder hacerlo en un futuro. Vale. ¿Cómo te... O sea, tú de neno creciste allí, supongo, en el Chigre, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo te dio por porque lleva más ambiente de Chigre que ambiente refinado? Sí. A veces tú no eres refinado, pero sí que tienes gustos refinados. Sí, la verdad que sí. Que bueno, yo creo que fue de hace como 6 o 7 años para acá. Empecé a interesarme mucho a raíz de la tortilla por gente que venía, hablábamos. Pues yo quería ir también al su restaurante, también traer cosas nuevas, temas de vino. Y sí que, pues luego préstate mucho cuando alguien viene y dicen, joder, pero si tienes este vino, tienes este tal. Claro. Y una opción que presta dar. Y luego, yo por lo que me contaron, que yo eso no lo viví, pero por lo que me contaron, aparte del que viene de fuera y prueba esos y ve esa oferta de vinos y anímase a pedirlo, los paisanos propios de Turón también se animen y prueben cocinas distintas. A ver, siguen siendo muy reacios a pagar vinos de tal dinero, pero sí que hay veces que vienen pues, un grupo de personas que si lo tienes, lo pide, David. Claro. Es que tienes que tenerlo. Y a mí, pues esa pasión con el vino, pues surgióme con los años de visitar más restaurantes, más amigos y... Pero tú ahora mismo, o sea, estás a un nivel muy top en cuanto a cultura del vino. O sea, vas a muchas pruebas, conoces a la gente que más sabe de los vinos de Asturias. Tú estás ahí en ese grupín también. Sí, hoy en día, pues voy a casi todos los cates que hay y... Sí que me relaciono con casi todos los chavales que tienen restaurantes guays y un mundo muy chulo. Claro. Y a que yo no te bien, bueno, porque hay algún pijotero por ahí, no, ya sabes, no, ¿eh? No. En cuanto decías que tienes una cafetería en Turón, no... No, la verdad que la gente que siempre me vino a ver siempre son gente muy humilde, gente buena que puedo contar siempre con ellos, como Israel el de la Yalga, Shune, claro. O sea... Rafa siempre de Casa Chuchus. Y que estás hablando de 3 que ya van bien, sí. Para mí son gente a seguir. Claro, además, era otra de las preguntas que te iba a hacer. Y que te he salido a uno de los sitios referentes del vino de Asturias. Y ya no digo ya solo referentes, tiene infinito mérito por ser un referente tanto donde tan que tener esas referencias de vino en Turón no es fácil. No, yo mira, estando de baja ahora paternal, la mayoría de los días que bajaba con el neno al parque, siempre iba a ver a Rafa padre y hablábamos de vino. Era algo que nos gustaba mucho. Y siempre hay una experiencia hablar con gente que está a un nivel muy bueno. Ya. Y cuéntame, porque a ver, el mundo del vino, yo la sensación que tengo desde fuera, aparte de que siempre tuvo ese halo elitista, luego tú fales con los expertos que sois del vino y te dicen, no, el vino en España y es muy barato, que seguramente lo sea, ¿eh? Bueno, si lo comparas a lo mejor caro con, por ejemplo, vinos franceses, tienes que gastar ya una pasta buena para que... No, yo como, por ejemplo, aquí, que tenemos vinos muy buenos a precio... Muy barato. Muy barato. Tú en Asturias, hay vinos que son caros, pero digo, en proporción a cómo los pagues en otros sitios, aquí pagas a menos precio. Sí. Y luego eso, en sitios como el tuyo, sitios, yo qué sé, aquí, mismamente aquí al lado en Las Rías, tienes unas referencias de vinos brutales y encima por copes, que no es lo habitual, y a buen precio. Sí, hoy... A ver... O sea, que puedes llegar a probar borgoñas, que antes ya era una cosa impensable, unos champáns de la de mi madre o unos riojas de no sé qué, y casi hay algunos que no te puedes permitir, muchos no te puedes permitir, pero unos cuantos sí. Sí te puedes... A ver, son caprichos que te acabas dando. Yo compro un vino como...
una mujer que compra un bolso o tú gastas en unos tejanos que te gustan, al fin y al cabo no te acaba doliendo. Y ahora más en Navidad menos, porque buscaste la excusa de y en Navidad. Claro. ¿Y tú aparte, ya es de guardarlo o de beberlo? Pues mira, con el grupo de personas que los martes o los miércoles solemos hacer cates en el parador, ellos siempre compraban 2 o 3 botellas. Una traían y les otras guardaban. Y yo nunca tenía vino. Porque yo solo me llevaba una. Claro, no te puedes permitir, pues con la mitad a lo mejor siempre comprar 2 botellas, ¿no? Claro. Yo llevo una. Ya. Y claro, yo nunca tenía una. Y desde el año pasado, pues, contactos con gente, demás, empecé a guardar vino. Uh-huh. Y siempre dejándome guiar por gente muy guay, como José, el del Cenador del Azul en Mieres. Oh, claro. David, el de la tabla. Claro, hombre. Y siempre, mira, todavía hablando ayer con David, que compramos nosotros para el bar unos vinos franceses, y me dijo, Javi, eso ya de guarda. Y digo yo, no lo voy a guardar, David, como mucho va a ser un año. Claro. Bueno, estamos hablando de David de la tabla, que igual las mayores bodegues que hay zona norte con... Hoy en día, y de las personas que más pueden entender de vino. Yo, hoy en día, los sitios que más me impresionaron fue David, y flipé el mes pasado cuando fui a comer al Corral del Indiano. Sí. José tiene ahora algo allí estratosférico. ¿Y a ti qué es lo que te gusta beber? Hombre, yo caí en la Ribera del Duero, como quien dice. Sí. Entonces, sí que hay sabores cuando pruebo vinos buenos que busco, yo creo que ese aroma o ese sabor con el que yo empecé fuerte, entonces me cuesta beber otras cosas. Ahora sí que ya vas ampliando horizontes. Sí, el otro día, por ejemplo, que estábamos en una cata con Chema, el del Güeyumar, y me dijo, Javi, ahora estás con vinos muy estructurados, pero vas a acabar bebiendo vinos mucho más ligeros que va a ser mucho más fácil de beber. Uh-huh. Porque no hay como una vuelta, ¿no? Este rollo, bueno, la moda, ya sabes, de los vinos atlánticos, sí. Que ahí nos acaba chiscando a nosotros, afortunadamente, lleva siendo hora que nos chiscara algo. Al final son vinos más bebibles, ¿no? Más ligeros, con menos grado alcohólico y más versátiles, que te valen un poco tanto para tomarlo solo como para comer con ellos. Sí. Y aquí estos vinos de Ribera, ya cuando te pones con cosas muy heavy que tienes que cortar, parece como que tienes que cortarlo con cuchillo y tenedor. Claro, yo cuando lo ves, siempre te recomiendan con algo de caza o con foie. Claro. Entonces, a los vinos que tú te refieres, o ya si te metes en tema de Riesling o toda la zona ahora que se lleva mucho de la Ribera Sacra, ya los puedes maridar con lo que quieras, con pescados a la parrilla, son fáciles de beber en una tarde. Pero claro, eso para ti ya es un producto menor. No, nunca desprestigié los vinos de aquí. Es más, ahora estoy bebiendo mucho vino de Cangas. Uh-huh. Mi suegro ya es un amante del vino de Cangas. Sí. Entonces siempre que me vienes y paisano. siempre que vamos por aquí a pedir, él mira y dice, hay que pedir algo de Cangas. Pero bueno, vas poco a poco entrando ahí. Porque a veces sí que pasa que en el mundo del vino había cierto prejuicio con lo de casa. Que eso pasó no es mucho. Afortunadamente, pues eso, ves a David el de la tabla o cosas así y fueron abriendo. También y es necesario que gente que conocéis tanto el mundo del vino internacional también vaya dando píldores y vaya soltando cosas hay que ir meter caña porque el crecimiento tiene que ser continuado y hay que ir mejorando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Claro. Porque yo creo que hay que sacarlo de alguna manera. Hay que apostar por ello. Claro. Sí que a lo mejor siempre te dejas guiar un poco en la carta por lo que conoces en los restaurantes y a lo mejor vas un poco a tiro fijo. Uh-huh. Y vinos que te sorprenden muchísimo. Ya. Lo que pasa es que, claro, a los precios que está alguna botella de vino, como dices, voy a probarla. Igual no, claro, entonces por eso acabamos tirando de lo que sabemos, o de lo que nos suena, o de lo que tiene mayor marketing o también, promoción. Sí, yo hay gente que me dice, por ejemplo, en el bar, ¿y si yo ese día tengo el paladar y ese vino que gasté tanto no me gusta? Ya. No sé, puede ser. Puede ser.
O que tú pienses que nos salga la botella del todo bien. Mira, el otro día hablando de la guarda, el otro miércoles abrí uno que llevaba desde el año pasado, que había guardado, que me había regalado mi mujer, y fue una decepción. Sí. Decepción total. Y decía la gente, pero con lo que cuesta así dinero no puede saber mal. Pues sí. Tema de acideces, a lo mejor de que el año, pues no sé. Pero también puede, y no podría ser que, yo qué sé, en toda la cadena, desde que eso se mete en una botella hasta que llegó a tu casa, ¿hubo algo que acabó estropeando el vino o no? ¿O tú te fías tanto de todo el proceso aquí ni lo compres que...? Ahí sí que puede influir todo. Claro. Puede influir todo. Y es que claro, tú, yo qué sé, yo para opinar de un vino igual necesitas un muestrario de 10 botellas. No, influye el viaje, influye la conservación, influye la luz, que lo muevas todo. Claro. Que vayas a hacer fotos. Sí, sí. Sí. Yo voy allí a la bodega de casa y préstame, ir a ver el vino que tengo. O sea, tú estás ahí, que eres en silencio. Y préstame, ve las botellas que tengo. Y claro. Bueno, ya vas teniendo un activo curioso, ¿no? Sí. Vale. Sí. ¿Y todo esto que opinas del consumo del vino en general, pues que los más mozos está baixando? ¿O no? Hay veces que dices, se consume menos, pero se gana más porque hay más beneficio. A ver, yo no tengo tampoco una clientela joven que beba mucho vino, Uh-huh. pero sí que es verdad que en la juventud veo que cuando alternan o van al tardeo, ya no se toma a lo mejor, que se cuidan más. Que te pueden tomar 1 o 2 vinos, pero no media docena Cuba libres, como había antes. Ya. Yo veo a la juventud más sana hoy en día. Claro, no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos a los 2 años, ¿eh? No. Yo por lo menos, vamos. No, nosotros eran jarres de Bacardí limón Eso, y vodka y como burros. Y de la peor calaña, además. Lo peor. Sí. Retorcer balletes de calimocho. Sí, que sí, yo sí. nunca bebí calimocho. Yo muchísimo. Y sugué el duro y con los balletes esos que tú decías. Sí. No puede ser sano No, esto. yo ni aunque me echaran el chorrín de mora. Yo no lo quería. No, yo que chorrín de mora. ¿Qué vas a beber con chorrín de mora, chaval? ¿No te acuerdas que echaban al calimocho el chorro de mora? A mí no se le ocurría, vamos, no, nada. Pero bueno, yo a la gente siempre digo que yo un proceso, porque fuimos pasando y que ahora valoramos mucho más cuando te tomas un vino bueno o algo muy bueno, lo valores, porque vienes de Sibarru. Sí. Vienes de Sibarru, de tomar calimocho, como si no hubiera mañana encima. Calimocho muchas veces ni bueno, con Lidl Cola y vino Vilés. Horrible. Por eso ahora cuando te tomas un vino y dices, joder, mira, aromas, el cuerpo, lo que te deja en boca. Y yo como que dices, mira, hubo un proceso que me llevó hasta aquí. Sí, y aparte tienes que tener un respeto por el trabajo y la historia de lo que estás bebiendo. Claro. Bueno, sí, luego ahí estáis vosotros, de seguir vuestro labor, ¿no? De explícate la historia, que crezca también la cultura un poco vitícola para valorar lo que estás bebiendo. Porque a veces dices, un Riesling, acidez, no me gusta. Sí. A mí me encanta, pero... Claro, sí. Pero tienes que explicarlo para que se sepa un poco por dónde van los tiros. Yo volví a beber vinos blancos con el tiempo este año. Me pasaba lo que te decía, que crecí bebiendo Ribera del Duero y luego cuando empecé a volver a beber albariños, godellos, decía, ¿esto qué va? No puedo. Pero sí que va a volver todo a beber vinos mucho más ligeros. Y yo creo que ahí, encima con el cambio climático, yo nos veo, no sé, en 10, 15, 20, 30 años, vamos a ser una potencia de vino que vas a flipar. La manzana no sé la que vamos a tener, pero viñedos flipes. Sí, si no nos lo come la velutina, pues también puede ser. La verdad que... Bueno, la cuestión, tomar un buen vino con un pichu de tortilla o de carne guisado, igual yo una de las mayores felicidades que se puede hacer en el mundo. Y lo mejor del mundo. Eso. Y hacerlo en Turón, mellor todavía. Mellor todavía. Vale. Pues hay que ir a Café El Parador, faréis con Javi, probéisles tortillas, ya me daréis las gracias por todo esto que vos estoy aconsellando y luego ya si suco de los vinos faréis con él y ya pagáis lo que vos dé a vosotros por la gana. Muchas gracias, un abrazo fuerte y, gracias, David. Y ya iremos hablando de más cosas de gastronomía, que hoy me quedaron la parte de los restaurantes. Un placer.